Tetrovídeo. Desde los albores de la civilización, el oro y la plata han tejido un vínculo sagrado, un idilio que ha cimentado imperios, que ha medido la riqueza del mundo, la prosperidad de las naciones y que en ocasiones ha desatado guerras. En las cortes de los faraones, el oro, símbolo de sol incorruptible, simbolizaba la eternidad divina, mientras que la plata era la luz lunar. Circulaba por las manos de los mortales, lubricando empresas, vidas y existencias. Alejandro Magno unificó sus valores y Roma forjó su poder sobre el denario de plata respaldado por el áureo de oro. Este lazo fue el latido de la economía global, el patrón bimetálico. Este patrón rigió durante siglos, donde monedas de ambos metales sostenían el crédito, y no solo el crédito económico, de las naciones, la relación entre sus precios, un péndulo constante, dictaba los flujos de capital y generaba fortunas. Incluso cuando el papel moneda eclipsó su uso directo, sus reservas doradas y plateadas siguieron siendo el cimiento último de la confianza, el susurro tangible de valor en un mar, pues, de promesas impresas. Hoy estamos en la era digital. Su alianza, a pesar de todo, perdura cuando la incertidumbre acecha, y vosotros lo sabéis muy bien. Los inversores buscan refugio en este patrimonio milenario. Un patrimonio donde el oro es el rey inmutable y la plata, pues, su fiel consorte. Recordando al mundo que, ante la tormenta, algunos pilares no se quiebran. Su historia es la del trueque, el poder y la fe perenne en un valor que trasciende el tiempo. Pues tras esta monserga, hoy en Noticiero, el ratio oro-plata. Y para ello, Pablo, buenos días, feliz domingo, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Jairo. A ver, un matiz a tu introducción, y es que, a ver, siempre se tiende a ver a la plata como el hermano pequeño del oro. El oro es el dinero de los reyes, la plata es del pueblo. Y en el fondo esto es producto del sistema que vivimos, que podemos resumirlo como el imperio financiero de los gold bars. Es decir, se ha pasado a hacer del oro el centro cuando no ha sido así a lo largo de la historia. Realmente la plata es lo que ha circulado y la mayoría de las economías tenían un patrón plata, porque realmente era la plata lo que se usaba como dinero. El oro se guardaba como reserva de valor, siempre tenía una ratio respecto a la plata, que es de lo que vamos a comentar hoy, pero mm, si atendemos a la historia monetaria, no es una cosa casual o fruto de la evolución libre, sino fruto de decisiones políticas. Y no me quiero meter en conspiraciones, pero tienen bastante conspiración. Vale. Y Eh, solo quería decir también otra cosa. Cuando se comenta que, bueno, que han monetizado los metales preciosos, no se pueden desmonetizar los metales preciosos, como hablar de que el agua se Se desagua. deshidrata. No, es intrínseco a ello, no puedes deshidratar el agua. Igual que no puedes desmonetizar el oro o la plata porque son sus características intrínsecas como materiales únicos de la tabla periódica. Y como tales se ha descubierto a lo largo de la historia y siempre ha sido lo que ha circulado como dinero. De hecho, si vemos la primera moneda que se acuñó, era una aleación de oro y plata, es decir, se llevó a la ceca a acuñar lo que ya circulaba, no se llevaría otra cosa. Con lo cual, mm, a mí ese hecho me da la clave de que siempre han convivido ambos metales porque ambos tienen características monetarias. Con lo cual, siempre ha habido una relación entre ambos, una relación que, como vemos en este cartel, ha variado a lo largo de la historia, ha variado a lo largo de diferentes regiones o diferentes culturas, lo cual también ha derivado en procesos de arbitraje que hacen que ambos metales se hayan movido a lo largo del mundo en función del arbitraje por precisamente la ratio
oro-plata y las diferencias de la ratio en diferentes zonas. Y a día de hoy, en concreto, esto se debe a decisiones políticas que vienen desde... para mí el momento clave es 1871, la Guerra Franco-Prusiana, donde unilateralmente Prusia pidió reparaciones de guerra que exclusivamente se pagaban en oro, que hasta entonces siempre se habían pagado en oro y plata, lo cual descompensó toda la ratio. La ratio oro y plata, a ver, una vez que se establecen como dinero, son decisiones políticas lo que fija esa ratio. Y a lo largo de la historia esas decisiones políticas han marcado las dinámicas monetarias de una forma brutal. En el caso de la plata, en 1873 se pasó en el Congreso de Estados Unidos una ley con un poco de nocturnidad y alevosía en la que pues, se quitaba de circulación la plata, lo cual, y no es conspiración, se llamó el crimen de 1873. Repito, crimen. No estamos hablando de... Y realmente fue un momento crítico en la historia que, bueno, fue el comienzo del imperio financiero de, de la City de Londres, básicamente. Vale, Y yo te lo de quiero la preguntar. centralización del crédito en un único metal, cosa que no había ocurrido hasta entonces. A mí no me tienes que convencer, pero ahora yo voy a tomar otro papel. Este vídeo nos lo ha pedido mucha gente. A mí me han llegado correos y tal de decirme, tenéis que tratar el tema oro-plata, oro-plata. La relación oro-plata, vale, el ratio. Mm, Voy a ponerme en el papel de vuestras preguntas, de vuestras dudas. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta principal es, ¿por qué es tan importante cuando hablamos del ratio oro-plata? Em, a lo largo de la historia, no sé si tienes por ahí un... Te pasé para Sí, verlo más que nada porque, efectivamente, este es el ratio oro-plata a lo largo de la historia. Vemos que es muy pequeño, pero vamos, empieza el movimiento a partir de 1871. Vemos que previamente ha sido bastante estable y si viésemos el gráfico todavía con más tiempos, vamos, veríamos una línea prácticamente recta hasta que llega una serie de decisiones que son políticas, no son decisiones del mercado, no, la gente no llega un día y dice, ostras, pues la plata ya no tiene valor monetario. No, eso no ocurre así. Son decisiones que vienen de arriba y que, pues en este caso, cambian las dinámicas y destruyen imperios. En este caso, lo he comentado ya en otros noticieros, en los especiales de La Plata. Eh, el, el hecho de que Prusia pidiese las reparaciones de guerra en oro descompensó la Liga Monetaria Latina y digamos que fue como un tsunami que hizo que muchos países tuvieran que vender oro para comprar plata. Perdón, al revés, vender plata para comprar oro, agravando el problema. Y eso hizo de China, India, Rusia y Oriente Medio un sumidero de plata, que eran los países que utilizaban la plata como dinero. Eso sí, al romperse, como vemos en la ratio, el equilibrio que había, digamos, o las fluctuaciones ocasionales que se resolvían con arbitraje, simplemente pues llevando plata de un sitio y trayendo oro del otro, más o menos con el arbitraje hace que se mueven los metales, pero la ratio es bastante estable. Como vemos, algo ocurre ahí. Yo no sé cómo lo ve la gente, pero eso no es normal. Esta gráfica no tiene nada de normal. Y bueno, a partir de 1871 se centraliza el crédito únicamente basado en el oro, lo cual descompensa la ratio oro-plata y hunde en la mayor crisis
económica que ha conocido la humanidad, que empieza en ese momento y que arrastró pues, a todos los imperios que no utilizaban el oro, que es decir, todos menos el Imperio Británico. De hecho, en mi opinión, no se puede entender el triunfo del Imperio Británico sin el triunfo del oro como metal monetario desplazando a la plata, como se puede ver en este gráfico. ¿Cuándo empieza esto? Pues empieza con el señor Isaac Newton, que aparte de ser conocido por descubrir la gravedad, no es tan conocido como ministro de Finanzas. Era pues el jefe de la CECA de la Royal Mint. Ujú. Y el señor Isaac Newton puso una ratio, como digo, las ratios oro-plata tienen mucho componente político, es decir, se fijan por decisiones, en este caso de Isaac Newton, y la fijó en 15,5 a 1. O sea, 15 onzas y media de plata Por una de por una oro. de oro, que era una cosa que sobrevaloraba el oro respecto al resto del mundo. ¿Y qué ocurrió con eso? Pues que poco a poco la plata salía del Reino Unido y el Reino Unido iba acumulando oro del resto del mundo. Para poner Y un bueno, segundo, pues una Pablo, vez que hubo acumulado suficiente y encima una serie de circunstancias, como pues que tenían casi monopolio en lo que era lo que se llamaba Rhodesia, en ese momento era la producción mundial de oro prácticamente al 80% era allí, con lo cual tenían monopolio sobre los futuros del oro y llevaban acumulando oro desde que el señor Isaac Newton fijó una ratio sobrevalorando al oro. En fin, es un tema larguísimo. Yo no sé hasta qué punto le puede interesar a la gente o lo mismo estoy yo metiéndome en demasiado detalle pues, que a la gente no le interesa. Solo voy a resumir, más que nada porque en este gráfico que vemos que ocurren cosas raras a partir de 1871, también vemos que hay picos muy violentos hacia abajo en los que siempre se vuelve a la ratio, más o menos a la ratio histórica de en torno a 15, 15,1, 16,1, y no son momentos casuales, no son momentos en los que hay tensión monetaria. Mi hipótesis es que vamos a vivir y estamos en ello, de hecho, uno de esos momentos en los que va a haber un cambio en la ratio oro-plata, en los que va a buscar la ratio histórica. Y de hecho, las noticias que traemos últimamente indican a que de nuevo es un movimiento político el que va a llevar a la plata a volver a la ratio histórica de 15-1 o menos, en mi opinión. Y por, por- las señales quería que añadir envía un pequeño. India son cada vez más claras. Bueno, India y el resto de países BRICS. Y eso, pues vamos a por las noticias, si te parece. Quería añadir antes un pequeño Respecto, detalle. solo una cosa, respecto a la Sí, ratio oro-plata, más que nada yo creo que lo suyo sería, si algún tema de los que he tocado o alguna pregunta, pues que la pongan en los comentarios de tu canal, del exactamente, y mío. lo Yo tratamos para intentaré el mirar siguiente en los dos noticiero. y para el siguiente programa las respondemos. Solo quería añadir un detalle, porque a veces el pensamiento que tenemos es decir, muy bien, 15-1 es como algunas proporciones. Si no nos lo dan mascado yo creo de una forma y lo entendamos fácilmente, no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Perdón. Una ratio de 15-1 ahora mismo significaría que la onza de plata cotizaría 250 euros. 250, Eh, 250 no, euros. estás metiendo una tercera variable que no da Es el sentido. A ver, mercado. eso sería si el oro se mantiene constante y solo subiese la plata. Exactamente. Lo cual pues no va a ocurrir. O sea, eso
no es así. Al Eh, momento de ahora, claro. Al momento de ahora, si sube la cotización del oro, pues si no se queda quieta la cotización del oro, de hecho, como estamos viendo, Me pues refiero que podría evidentemente. quedarse la plata como está y bajar el oro, una burrada, por ejemplo. A ver, que no digo que eso es lo que vaya a ocurrir. Lo que me refiero es que al meter una tercera variable no explica si lo que es en esa tercera variable va a subir el precio o no. Esto es únicamente la ratio que hay entre el oro y la plata, excluyendo las monedas fiat. Esto es la ratio entre los metales monetarios. Punto. No, todo lo demás no entra aquí porque son cromos. No. Me encanta. Me encantas, tío. Chapo. No, es que es la verdad. O sea, yo trato de poner a la gente en un poco de contexto para que tenga una medida de lo que es el día a día, el valor del peso de la carne y el pollo, ¿sabes? Pero es que Sí, solo pero te es quiero que de decir, alguna ¿no? forma es Es que entrar en das en el el, punto, tío. Es que es das en el punto. entrar en el marco mental del enemigo. En este sentido, Sí, meter sí, 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 ahí completamente un cierto. cromo que no tiene nada que ver. Esto es la ratio entre el oro y la plata y esta es la ratio que es la que causa debacles monetarias, cambios monetarios y transferencias de riqueza brutales. Y Se está hablando mucho, esta se está relación hablando entre mucho. ambos metales es una relación que es conocida a lo largo de la historia. Si me apuras, por poner un ejemplo, el primer registro, pues un tal Mansa Musa, que era pues el emperador de Mali, hizo un peregrinaje y por el camino fue, pues como en Mali hay oro a paladas, en ese momento era lo que luego fue Rodesia, pero en ese momento era prácticamente Mali de donde salía el oro del mundo, pues fue ahí con toneladas y fue pues haciendo donaciones allá donde pasaba y descompensó la ratio que había entre el oro y la plata, que como vemos siempre ha existido y se vieron que cuando hay fluctuaciones violentas en la ratio oro-plata, pues ocurren cositas. En este caso, pues una crisis económica eh, le vino muy bien a los que tuviesen plata en esa zona porque se revalorizó muchísimo la ratio oro-plata, con lo cual, pues con menos onzas de plata podían conseguir la misma cantidad de oro. Eh, Hay gente que Estamos se hablando de un comenta momento que en hay el que no gente que había está papelitos, cambiando oro Jairo, ahora. recuerda. Sí, sí, Solo oro y plata. Y pero ahora los hay que papelitos es darle una una. cosa aparte porque, y más que nada por recordar, que incluso el dólar o la libra esterlina estaban basadas, son derivados de la plata, no del oro. Hay gente que está ahora. Más que nada porque quede esto muy claro. Siempre ha circulado la plata, incluso en el Reino Unido, que ha hecho todo lo posible, como digo, desde Isaac Newton, poniendo una ratio artificialmente sobrevalorada para el oro. eh, la plata salía del Reino Unido, pero la gente del Reino Unido necesitaba plata porque es lo que circulaba. La Sterling Pound era de plata. Y Estará bueno, pues la para gente en también, foros, quería comentar. no solo eso, el hecho de que la gente usase plata y fuese lo que em, se utilizaba realmente, el hecho de que la plata saliese del Reino Unido es de alguna forma una forma de impuesto a sus ciudadanos que tenían que trabajar mucho más duro para conseguir la plata que en otros lados del mundo. Exactamente. Con lo cual, no solo descompensaban a nivel global, sino que podían de alguna forma sacar dinero para mantener esa ratio artificialmente sobrevalorando al oro del sobreesfuerzo que tenía que hacer su población. Como Eso le vemos, la pasa. ratio oro-plata no solo afecta en plan de forma abstracta, sino que de forma concreta en su momento tiene una influencia significativa. Esto en cuanto a lo que es el Reino Unido. En el resto del mundo, cuando vemos lo que ocurre en este gráfico, para el resto del mundo fue una debacle. Es decir, la gente que en el resto del mundo usaba plata,
vio cómo sus ahorros se volatilizaban. Bueno, iban perdiendo valor respecto al oro, lo cual, pues, bueno, eh, hay que entender el colapso de China como imperio en su momento, entre otras cosas, por esta gráfica, o por lo menos con esta gráfica se puede entender el problemón que tuvo China, que tuvo India, que tuvo Rusia, que tuvo el Imperio Español, justo en esa época. Y no es casual, eran los imperios que utilizaban plata. Y repito, eh, la plata es lo que se ha usado en todo el mundo. Lo extraño es lo que ocurre a partir de 1873. Que los países BRICS, que curiosamente coinciden en gran medida con los perjudicados del imperio de los goldbacks, eh, saben perfectamente las consecuencias de la ratio oro-plata en lo que es el sistema monetario, en lo que es la transferencia de riqueza y poder que se genera un cambio en esta ratio y en el contexto en el que estamos de guerra monetaria, por supuesto que lo van a utilizar, vamos, estoy convencido. Y de hecho, mmm, bueno, para enganchar, hay que ver las noticias, que traemos varias que podemos enlazarlas con todo esto. Te quería comentar simplemente que, bueno, comentar así a la gente, que hay grupos, en grupos de, pues de esto, de compraventa y tal, me ha llegado ya el rumor de que hay gente que está empezando a hacer lo contrario, a cambiar o buscar cambiar y vender oro para hacerse con plata. Yo ahí lo dejo. Eh, Vámonos a las noticias. Bueno, las cotizaciones de esta semana Pues en eso es papeles. lo que acabas de comentar es una de las cosas principales que influyen en la ratio oro-plata. Es decir, que Sí, sí, que vean la oportunidad en la plata de eh, revalorización. si pasas al anterior, que es bueno, el meme, pero más que nada por Uno ciento que es. la gente se fije en el último, o sea, es la locura absoluta. O sea, quien haya estado aprovechando todo este tiempo para comprar oro, vamos, para vender oro y cambiar oro por plata, mm, o quien históricamente tenga grandes reservas de plata, porque, a ver, em, como no se puede desmonetizar la plata, por mucho que veamos que se descompensa brutalmente la ratio oro-plata, esa plata no desaparece. La gente dice, ah, pues no, ahora ya no sirve la plata, la tiro. No, no, esa plata sigue ahí. No se ha ido a ningún lado. Lo único que no va a salir al mercado hasta que no haya una ratio oro-plata que posiblemente, viendo, si pasas al siguiente gráfico, pues será los 15,1 o más o bueno, más bajo, para que la plata vuelva a salir al mercado. Repito, ¿hay estrés monetario? Vuelve la ratio histórica. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas hay detrás de ello? Bueno, hay diferentes causas. Si vemos una de las últimas o la de los hermanos Hunt, obligaron a cambiar las reglas de juego, porque si no, con las reglas que había, la ratio histórica oro-plata volvía, mágicamente, si quieres. Y bueno, tuvieron que hacer de todo los del imperio del cromo para evitar que los hermanos Hunt, simplemente utilizando su poder financiero, eh, fuesen capaces de volver a la ratio histórica, ¿no? Tuvieron que, aparte de ponerles unas garantías brutales para poder seguir operando, tuvieron que mover sus contactos para que nadie les financiase. Es decir, eran multimillonarios, tenían activos por todo el mundo, pues movieron a todos sus contactos para que nadie les financiase. Es decir, aunque tuviesen tierras, aunque tuviesen industrias, no les servían como garantía porque, bueno, alguien se organiza muy bien y se beneficia mucho de la centralización del crédito en el oro y dejando a la plata fuera. Esto no va a ser así para siempre. De hecho, ya hemos traído en otros noticieros los movimientos que está haciendo la India, los movimientos que hace Rusia y
vamos a pasar a las noticias, venga, que teníamos poco tiempo de más de Bueno, streaming. la cotización esta semana, por seguir en la línea de onzas, el oro a 3.654 euros, la plata a 52,72, el platino a 1.493 euros y el paladio a 1.272 euros esta semana. Tenemos noticia de Cero Es. La Reserva de la India, a colación de lo que está comentando Pablo, combatiente involuntario, anunció que a partir del 1 de abril del 2026, mucho ojo con esa fecha, los bancos podrán otorgar préstamos con plata, lo que ya veníamos comentando en otros noticieros, joyas y monedas, aceptando joyas y monedas como garantía, equiparando su tratamiento al del oro. Se establecen límites de cantidad, ratios de préstamo de hasta el 85% y normas estrictas, bastante estrictas, para la devolución de las prendas. El mecanismo está en marcha. ¿Quieres Pues añadir nada, algo, Pablo? repito como resumen, el uso de la ratio oro-plata en un contexto de guerra monetaria, yo creo que es una cosa más que obvia y que, pues bueno, que estamos viendo movimientos por todos los bandos, todos lo declaran como metal estratégico, China prohíbe que se exporte, la India, ya lo hemos comentado, pero ha camuflado como importaciones industriales lo que realmente va a ser plata monetaria, porque viene en paralelo a los cambios que estás comentando, precisamente, que se incluye la plata como garantía, como colateral directamente respaldado por el Banco Central, es decir, liquidez absoluta en la India y en este caso es curioso que hayan puesto, no es una ratio en sí, pero sí que para acceder a los préstamos con garantía es necesario poner o 1 kilo de oro, que es mucho con la ratio actual, o 10 kilos de plata, lo cual en comparación, metiendo al cromo rupia de por medio, pues es mucho más asequible. Yo creo que esto de alguna forma va a hacer que tienda a ese ratio, es decir, tú puedes conseguir mucho más crédito con plata que con oro. O sea, si tú tienes 1 kilo de oro, podrías conseguir más crédito vendiendo ese oro por plata y luego utilizando esa plata como colateral. De alguna forma, no es casual que hayan puesto esa ratio o que hayan puesto eso de 10 kilos de plata y 1 kilo de oro. A mí me suena a que quieren jugar con la ratio, como comento, en un contexto de guerra económica. Se va a jugar con la ratio oro-plata. Y en el caso de la India, es una jugada que estamos viendo que está acumulando plata de formas más o menos poco ortodoxas. Por hacer breve resumen, hasta en anteriores noticieros, ¿cuántas? O sea, compraron plata teóricamente para hacer Toneladas, a lo placas bestia. solares y luego, paralelamente, una vez que tenían la plata, el gobierno hizo una serie de legislaciones que hacen inviable la inversión en placas solares, con lo cual toda esa plata no se va a utilizar para placas solares, la tienen ahí y va a ser el colateral que acaban de aprobar para todo tipo de créditos. Es decir, se acaban de capitalizar con esta jugada y esto no ha pasado desapercibido seguro por parte del imperio del cromo Goldback, por decirlo de alguna forma, es decir, del imperio que ha tratado de monopolizar el crédito exclusivamente basándose en el oro. Pues yo creo que los BRICS van a jugar de vuelta. El Banco Central de China ha reafirmado su dura postura frente a las criptomonedas, calificándolas como actividades financieras ilegales y advirtiendo sobre un repunte en la especulación. El organismo ha prometido intensificar la represión, con especial preocupación por las stablecoins, a las que acusa de facilitar el lavado de dinero y transferencias transfronterizas no autorizadas.
Lo venimos comentando, yo creo, desde el primero o segundo noticiero que hablamos de la guerra por los ahorros de la población. Mm. En el caso de China, ya lo dijimos en su momento, toda la política que están haciendo hace que la población tenga como única alternativa la inversión en metales preciosos. No tiene más. Van Han conduciéndolos. han dejado que caiga la burbuja inmobiliaria, lo cual, para que quede claro, si aquí no pincha es de nuevo por decisiones políticas. Es decir, si aquí la gente no puede comprarse una vivienda, ya se hipoteque toda su vida, es por decisiones políticas. En China no han hecho eso. ¿Por qué aquí sí? Pues bueno, porque de alguna forma el cromo, al no tener respaldo en nada, mm, los balances de los bancos custodios de cromo sin valor necesitan altos precios de la vivienda para que sus balances cuadren. Todas las políticas que se hacen en Occidente tienen como objetivo inflar el precio de la vivienda y no pueden hacer otra cosa sin hacer quebrar a toda la banca. Y no hay más. En cambio, China, ¿qué ha hecho? Pues ha dejado que caiga el inmobiliario, deja que caiga la bolsa, cosa que de nuevo también es, gran parte son decisiones políticas. El hecho de que haya una burbuja impresionante en la inteligencia artificial también se ve a la política monetaria. En fin, sí, pasa a la siguiente. El Banco de Pagos Internacionales advierte que las inversiones minoristas están impulsando una burbuja explosiva simultánea en acciones estadounidenses, como las tecnológicas y el oro. Un fenómeno no visto en 50 años. Su comportamiento gregario y especulativo podría amenazar la estabilidad del mercado si esta burbuja estalla, provocando una corrección brusca. Bueno, aquí tenemos al BIS. Creo que es el primer. Hacía 50 años que no hacían un anuncio sobre Sí. una, una posible crisis de este tipo. Es decir, hacen lo que hacen, son el banco central de los bancos centrales, pero suelen estar bastante calladitos. Ahora parece que están un poco asustados con a ver, la burbuja del oro. Lo que está estallando es su cromo que, pues, que no tiene aceptación ya en el mundo. Sí, pero eso no vende. Eso no vende. Y hay que decir que hay Sí, una burbuja del oro. bueno, el fondo al Hay final, que meter cualquier el miedo. institución, pues si lo vemos desde un punto de vista darwinista, pues lucha por su supervivencia y hace lo que sea necesario para sobrevivir. Pues estos llevan haciéndolo todo el tiempo, mienten más que hablan. La burbuja del oro minorista. Tú ves por la calle que la gente hable de algo, tú ves que en las noticias se estén alimentando la burbuja de la que dicen. Yo No, estoy no, viendo, están yo haciendo ya te todo lo lo dije. contrario. Yo no, por comentarios así y tal, no veo eso. En la tele no veo eso. Todos lo sabemos que no lo vemos, pero si os fijáis hay una cosa, hay un silencio de todos. Escuchamos un silencio atronador, como se dice en los círculos más manidos de la literatura, de compro oros, pero a lo bestia. No sé, aquí en Salamanca han abierto 6, 7, 8, en los últimos 2 meses, 3 meses, se han abierto pues cantidad. Y me imagino que si esto pasa aquí en Salamanca, estará pasando en el resto de ciudades. O sea que ahí está. Pero son eso, son compro oros. No son vende oros. Hay un pequeño matiz, hay una pequeña diferencia ahí muy grande, que es lo que siempre digo, la expropiación no vendrá por un decreto Nixon, no vendrá por un decreto tal, no vendrá por un tío que llame a tu puerta y diga, toc, 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 usted tiene pendientes, monedas, que tiene un anillo, bueno, pues esto sí, esto no, no vendrá por eso. La expropiación gorda vendrá por seducción, por un decirle a la gente, pues mira, oye, ¿cuánto has subido? Tráenoslo, véndenoslo. Eh, Yo Más lo que veo por seducción, ahí. diría ignorancia deliberada para que la población
se equivoque y haga Sí, lo que bueno, le interesa pero es precisamente a esta. esta gente que avisa de burbujas del oro. La seducción Eh, no deja de ser un engaño. La repito, seducción es en todos los reinos, cuando llegas, el pájaro se quiere vender, saca sus mejores plumajes, a lo mejor no es el más majo, no es el más listo, pero tiene los mejores plumajes. La seducción es un engaño. La seducción de esto consiste en decirle a la gente que, oye, mira, como los carteles que vemos todos por la calle, que ha subido tanto, en precios disparados, tal, ¿en precios disparados de qué? ¿En referencia a qué? ¿A un papel que no vale nada? O sea, en referencia a que vas a darme 5.000 euros por la onza de oro, 6.000, 7.000, ¿vale? Pero tú cuánto beneficio vas a sacar, porque a lo mejor en tus cálculos, en tus medidas, está que dentro de unos meses esté a 12.000 o a 20.000. O un plan mayor a futuro, a saber, pero claro, siempre tomando como medida pues el pensamiento tangible referente de cuánto vale un kilo de carne, cuánto vale cuánto valen otras cosas. Si quitamos de la ecuación, como bien dice Pablo, el hecho de que el papel que tienes no vale nada, pues entonces ya no mercado. bueno, no mucho más que añadir. El BIS, al avisar, de alguna forma también se está descubriendo y ve peligro en su chiringuito. Si no, no avisaría de la burbuja. Y por otro lado, incluso aunque dándoles la razón de alguna forma, no deja de ser muy fuerte que esta gente, pues, diga al resto del mundo si se equivoca o deja de equivocarse. Es decir, tú Hmm. estás invirtiendo en X y dices, no, oye, que ahí no, que burbuja, burbuja. Eh, El miedo. son manipuladores del mercado, encima van de buenos, o de, yo os aviso. No, no, Sí, tú estás desinformando de nuevo porque, a ver, para eso está el noticiero, porque traemos noticias de la guerra monetaria que hay en curso. Y esta guerra monetaria tiene un capítulo fundamental en lo que es el ahorro de la población, hacia dónde se dirige. Y aquí pues vemos que en el bando que domina pues el BIS y sus secuaces de diferentes bancos centrales, pues trata de que la gente se aleje de la burbuja y bueno, en fin, yo es creo mejor meterlo que en acciones de Rumasa, tío. Mira, aquí está el informe que me pasaste porque del luego BIS. son, es que, a ver, no tienen vergüenza alguna. Es decir, mientras hablan de burbuja, que la gente, los minoristas, que primero, como bien dices tú, de minoristas nada, porque aquí la gente lo que aparece son vendeoros. En todo caso, los minoristas sean los minoristas chinos, los minoristas indios, los minoristas de otras regiones donde sus gobiernos están tratando de dirigir el ahorro de su población hacia los metales preciosos, mientras que aquí se hace lo contrario. Y se hace lo Dile tú a contrario 1.500. siguiendo directrices precisamente del BIS, cuando luego vemos aquí que uno de sus principales campos de acción es el préstamo de oro a diferentes bancos centrales. Y bueno, aquí que cada cual entre en la conspiración que más le guste, de por qué el Banco Central del de los, del resto de cromos, eh, se dedica a prestar oro posiblemente a diferentes bullion banks que se encargan de suprimirlo, etcétera. ¿De quién es ese oro? Creo que traemos también alguna noticia de Italia Sí. Bueno, y estas cosas de quién es el oro. por poner En un fin, poco al esa es día, la gran pregunta. por poner un poco al día de la gente con el extracto de la cuenta, nos lo hemos estudiado. Bueno, oro y préstamos de oro crece un 49% en 8 meses, pasando de 40.580 a 60.499.
Hubo un crecimiento general en activos del 12% y los depósitos en oro, en el pasivo, los depósitos en oro aumentaron de 32,138 a 46,442 millones, un 44% más. O sea, bueno, mira, tío, es que ya de verdad quiero esa Y mierda. mientras hablan de burbuja, pero hablan de burbuja no para ellos, para el resto de la población. Es O que sea, esto es un no es compréis que ya compro yo. un engaño deliberado y No. un falseamiento de la realidad que, bueno, pues de nuevo, pues da sentido al programa que hacemos aquí todos los domingos, porque, ostras, si te fías de esta gente y ves que Como de esta. que dice una cosa y hace lo contrario, en fin, vamos a ver la propiedad del oro. ¿A quién Mira, pertenece? mira, mira. Italia enviará, bueno, ha habido dos noticias, nosotros las vamos cogiendo porque, claro, estamos a actualidad de último minuto. Vamos leyéndola. Hay otra noticia posterior a esta, pero vamos con la primera, la que primero se dio en el tiempo. Italia enviará una carta, pretérito, a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, perdón, a futuro, para aclarar una propuesta de ley que afirma que el oro del Banco de Italia pertenece al pueblo italiano. El gobierno insiste que no planea venderlo, transferirlo de balance ni usar esas reservas para financiar al Estado, reafirmando la independencia del Banco Central. Sin embargo, el BCE ha criticado la enmienda por su ambigüedad y ha pedido 2 veces su reconsideración. Bueno, pues esto lo decían el lunes, por decir algún momento, y el miércoles nos soltaban otra. Italia ha resuelto su disputa con el Banco Central Europeo sobre el controvertido proyecto de enmienda presupuestaria. La propuesta de firmar el oro del Banco de Italia pertenece al pueblo italiano había generado preocupación por la independencia del Banco Central. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, se reunió con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y le aseguró que Roma no tiene planes de transferir el oro fuera del balance del Banco Central, una acción que violaría las normas de la Unión Europea. La enmienda se reescribirá para aclarar que la gestión del oro es responsabilidad del Banco de Italia, respetando su independencia y los tratados europeos. Y otra noticia más de Reuters. Italia defiende que el oro de su Banco Central pertenece al pueblo italiano, argumentando que es necesario para evitar que sus accionistas extranjeros reclamen derechos sobre él, mientras el gobierno reescribe la polémica enmienda presupuestaria para abordar las preocupaciones del Banco Central Europeo sobre la independencia del Banco Central. Maravilloso. A ver, a mí Esto me ha resulta sido tan lo de gracioso esto. Mira que repite la palabra independencia, pero libertad. si vemos la Eso aparece. secuencia, vemos que la independencia, a ver, más bien, ¿quién depende de quién? Es decir, el partido de Meloni dice que, oye, que el oro del Banco Central de Italia es de los italianos. Y a los 2 días han reculado. Han dicho que, bueno, que tranquilo, tranquilo Banco Central, que fíjate, a ver, ¿cómo que independiente? A ver, esto es una señal de dependencia brutal Totalmente. de unos sobre otros. Y mm, por hacer un breve resumen de alguna forma lo que ocurre aquí. Está el oro del Banco Central italiano, que como el de casi todos los países europeos, lo adquirieron principalmente mientras todavía podían convertir dólares a 35 dólares la onza de oro. Ese oro en gran parte nunca ha estado en los países propietarios de dicho oro. Es decir, principalmente desde 1968, no hubo convertibilidad más allá del papel. Es decir, te decían, pues sí, vale, decían los países europeos, quiero cambiar mi oro. Y se lo cambiaban sobre el papel. Es decir, el oro seguía en Estados Unidos, no se lo daban. De hecho, Francia tuvo que ir hasta con barcos de guerra para ver si se lo daban y, bueno, pues no se lo dieron. Sobre el papel es propiedad de Italia, pero está custodiado por Estados Unidos, Londres, etc. Ese banco que teóricamente es del Banco Central y pues el Banco Central es un organismo independiente, pero ese teóricamente
pues es de los italianos. O bueno, digamos que hay tres propietarios posibles. Lo que dicen los del partido de Meloni, que es el oro es del pueblo italiano, lo cual, pues a ver, el pueblo italiano no es un sujeto político, es una cosa abstracta que, bueno, es también mm, difícil de ver hasta, vamos, realmente a quién pertenece es complicado. Dos, pertenece al Banco Central, que no tiene nada que ver con Italia porque es un organismo independiente. Bueno, eh, sería el segundo posible propietario, pero aquí aparece el tercer propietario, que es ahora el Banco Central Europeo, que dice que es suyo el oro. Bueno, recordemos, por si alguien no lo sabe, que aquí el oro se desmonetizó, la plata se desmonetizó, bla, 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 pero todos los países europeos, cuando entró en vigor el euro, tuvieron que depositar parte del oro de su independiente banco central que guarde el oro de sus ciudadanos, o bueno, no se sabe muy bien de qué, pero el caso es que lo custodian, tuvieron que entregar parte de ese oro al Banco Central Europeo, que tiene unas 500 toneladas de oro. Vaya con la piedra Obviamente, bárbara, ¿eh? a ver, eso lo tiene la señora Lagarde y ahí ya la ves en la foto diciendo que no, que eso es suyo y ni el pueblo italiano ni el Banco Central Italiano, que es suyo. Lo mío es Es mío y lo suyo tuyo también es mío. y le sirve para sus balances y posiblemente para el contexto en el que estamos respaldar lo que tenga que respaldar para poder acceder a un sistema monetario que, en pleno cambio, que va a necesitar de ese euro para poder gestionar el comercio bilateral. Ya se huele en la tostada, ¿eh? ¿Por qué llevan retrasando el euro digital y que ahora lo retrasamos? Pues, en mi opinión, cuando tengamos euro digital será cuando haya cambiado, ya sea oficial, el nuevo sistema monetario. Sí. Obviamente, ese oro no lo puede soltar el Banco Central Italiano. ¿De quién es ese oro? Perdón, el Banco Central Europeo. ¿De quién? De los italianos, del Banco Central Italiano o del custodio, que en principio es la señora Lagarde. Organismo independiente del Banco Central Europeo. ¿Independiente de quién? A Independiente, ver, tú déjalo en independiente. No nos es metamos que en. a ver, tú no puedes ser independiente. Tú si eres una institución, tienes una agenda, tienes unas, aunque sea, como decía antes, como institución, desde un punto de vista darwinista, tienes que sobrevivir y haces todo lo posible por ello. Y en este caso estamos hablando de una institución independiente de bancos centrales que controlan el dinero de la población, que engañan a la población para que use cromos mientras ellos se dedican a hacer todo tipo de chanchullos, como vemos con el BIS, prestando y, en fin, y engañando descaradamente. Y Total. aquí, en estas noticias, se vislumbra entre las sombras de la caverna que no cuadra absolutamente nada de la narrativa de desmonetización de los metales, etcétera. Ya digo que es imposible, no se puede desmonetizar, porque vemos que las instituciones monetarias independientes, que repito que eso es una cosa absurda, nadie es independiente, cada uno seguirá su propia agenda. Eso sí, ¿cómo decirlo? Parasitan a los estados de alguna forma para decir que son el Banco Central Italiano, que tiene el oro de los italianos, del pueblo italiano, pero luego es suyo y pertenece a una serie de organizaciones que no me voy a meter en el tema porque sería entrar en conspiraciones que realmente no son conspiraciones, es cómo funciona el mundo. Pero en fin, son Pero esto organizaciones es como todo. con sus Esto es como agendas, todo. con su forma de organizarse más o menos secreta, incluso en casos que solo se puede acceder a esas organizaciones por vínculos familiares de sangre. Bueno, es lo que Bueno, te decía, es como todo. Hay palabras mágicas que en cuanto las dices, pues parece son, yo qué sé, instituciones, banco. En cuanto dices banco, ya algunos se quitan hasta el sombrero. Yo me acuerdo de hace muchos años, ahora no, que cuando entrabas la gente en el banco antiguamente, en los bancos comerciales, en el Santander, en todos estos, casi se quitaban, por favor, como si estuvieran entrando, yo qué sé, en la Basílica del Papa, en yo qué sé,
un sitio sagrado, ¿sabes? Era una cosa. Cuando son los bancos, palabra grande, mayor, pequeña, da igual, internacional, central, son todos unos hijos de perra, ¿sabes? O sea, los bancos es lo peor. Cada vez que nace un capullo, dicen, este para banquero. Ya está. O sea, son unos ladrones. Son unos ladrones, desde la pequeña palabra a la gran palabra. No digo que el que está en la ventanilla, el que trabaja todos los días allí sea un ladrón, sea tal. No digo eso, digo la entidad. La entidad, los bancos, cuanto más lejos mejor. Los bancos no son nuestros amigos. Otro banco, mira, lo que estábamos comentando del BIS. Señala el ánimo de asunción de riesgo risk on se mantuvo impulsando por recortes de tipos de interés esperados y volátiles ganancias de empresas tecnológicas, las 7 magníficas, pero enfrenta retos crecientes como la volatilidad elevada. Bueno, un hallazgo clave, comentan, es el comportamiento anómalo del oro. Anómalo, el anómalo lo serás tú. O sea, a ver, tú no te jodes. Esto es la polla. Perdón por la expresión, pero es que ya no puede uno con esto, gente, de verdad. Me recuerda un poco a la noticia de la semana pasada que también decían bueno, que meten un libro desfasado desde como poco 2022 y pues desde 2020, en la cual pues hay correlación inversa entre el bono estadounidense y el oro. Con lo cual, pues si suben los tipos de interés, el oro baja. Hay una serie de, digamos, normas no escritas que están en el manual de economía del Imperio del Cromo. Que si bien ha funcionado durante mucho tiempo, en 2022 eso se Fue el acabó. guano. Después de 2 años de bloqueo económico, ruptura de cadena de suministros, etcétera, en la que se luchaba contra Bueno, tengo pendiente hacer un programa, a ver si me pongo a ello, de a ver contra qué se luchaba, si era tal o si también era alguna organización de estas que comentó de carácter más o menos secreto e independiente. Bueno, pasamos a la siguiente. Ceroer nos trae una tesis de Dan Gile de TD Securities sobre los mercados de metales preciosos para el 2026. Hay varias cosas que me gustan, pero sobre todo lo que dice sobre el platino y el paladio. Son sus principales selecciones para el 2026. Gali argumenta que existen déficits estructurales por una demanda de automotriz más resistente de lo previsto, un suministro de chatarra retrasado y falta de inversión minera. Los precios podrían superar en un 20% el consenso del mercado. La plata, pues... bueno, aquí no habla muy bien de la plata, es contraria a la narrativa de escasez. Gali señala que el mercado ha pasado una fase de exceso de inventario con la mayor reposición de existencias en el LBMA desde que se tiene registro y espera que los precios se normalicen hacia mediados de los $40. El oro sigue siendo para él el beneficiario principal del estrés monetario y la diversificación institucional, con un régimen de precios proyectado alrededor de $4.400 la onza a principios del 2026. Básicamente eso es lo que nos cuenta. Bueno, yo creo que se equivoca. Hombre, con lo del paladio y el platino, paladio no apostaría yo mucho, pero el platino yo lo sigo El diciendo. Creo platino que está igual que está en backwardation. sí. La plata se recuperó después de prácticamente, bueno, eh, era tal el estrés monetario bueno, que tuvieron que apagar el mercado. Ah, muy buena noticia tenemos ahí Así que a, hasta qué punto, en fin. a ver si la encuentro. La tenía de las últimas, que esa es buenísima. De lo que pasó. Ahí está, esta es, la de lo que pasó en el CME el otro día. Vale, bien, no fue un gato. El apagón que paralizó las operaciones del CME Group el pasado noviembre fue causado por un error humano. Error. En su centro de datos principal. Bueno, te cuento simplemente la cronología fallida. Los problemas comenzaron 12 horas antes, no fue un dato el que se meó en el servidor, de que los mercados se vieron afectados. Las evaluaciones erráticas de la gravedad, de gravedad retrasaron la respuesta y la comunicación. No había respaldo activado. El BCE decidió no activar su sitio de recuperación de desastres en Nueva York, asumiendo que el problema sería breve.
esto se soluciona con un par de patas al servidor y a correr. Impacto global. La interrupción suspendió el comercio global de futuros en metales preciosos, oro y plata, energía, tasas de interés y divisas durante las sesiones asiática y europea. Qué curioso. Exponiendo pues la dependencia operativa del mercado. Por no entrar mucho más en el tema, pero sí que quiero, como pincelada histórica, el Black Friday, curiosamente también fue un Black Friday, o eso lo pone en la noticia y se habla de Black Friday también. El Black Friday original, a ver, a día de hoy se ha vaciado de contenido. El Black Friday fue un momento en el que el imperio del cromo, organizado de forma secreta, destruyó y apagó el mercado del oro. Se suspendió la cotización del oro respecto a la plata en Black Friday y se llamó el Black Friday. Que vamos, a quien le interese el tema que lo busque por ahí. Black Friday oro. Bueno, en inglés Black Friday Gold. Y bueno, pues que mire cómo luego se ríen de la gente vaciando de contenido sus éxitos para que la gente luego acuda en masa al Black Friday y conmemoran sus éxitos de alguna forma. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo a la gente completamente ignorante y bueno, pues nada, una pequeña pincelada histórica del Black Friday. Aquí me trajiste una noticia tú el otro día, Pablo, que me recordó, pues, es decir, ahí te salió el ánimo. Mira, voy a ver si pongo un segundo, perdón que te interrumpa, voy a ver si busco para mi portada el cartel del Black Friday. El Black Friday original que suspendieron el mercado del oro y plata. Ese me lo tienes que pasar. Bueno, esto me lo pasaste tú el otro día, que te hizo mucha gracia, salió ahí tu pequeña vena visillera de casita. No. Ostras, no sé si lo has leído. Bueno, si no lo comento yo porque, Sí. bueno, léelo y ahora comento yo el tema visillero porque no es tan visillero. Ya, pero bueno, a principio, a priori. Según el reportaje de la agencia rusa TASS, la presidenta de India, Draupadi Murmu, ofreció una recepción oficial en honor al presidente ruso Vladimir Putin. El evento se caracterizó por la etiqueta diplomática, utilizando vajilla con patrones dorados y cubertería de plata con el emblema nacional indio. Los manteles, en un detalle simbólico, fueron de los colores de la bandera rusa, blanco, azul y rojo, en lugar del blanco usual. Según el protocolo, la recepción incluyó brindis preparados que destacan los logros de la relación bilateral entre ambas naciones y un tío con unos Ferrero Rochers en la bandeja. También estaba por allí la Preisler paseando, creo. ¿O no? ¿Tú crees que la invitan a esta eso? A ver, solo por poner en contexto y que no quede tan visillera la cosa. El protocolo es una teatralización de muchas cosas en clave simbólica. Es decir, y además lo pone en la noticia, lo dice expresamente que el protocolo es un homenaje a los logros bilaterales los logros conseguidos entre Rusia y China entre Rusia e India de forma bilateral. Y hablan de una vajilla de plata y una cubertería de oro. Sacaron las joyas de la abuela. Hablan de oro y plata. Esos son los logros bilaterales. Y no sé si lo dejamos para el final, el notición especulativo de plata y el logro entre Rusia e India. No sé si lo traes. El último... Era rumor un poco bueno. La última, la que me has pasado, última. No. Yo creo que Del te lo National pasé Pensions. de lo primero de esta semana que te pasé. Del... Si no, pues lo comento y ya hacemos casi, porque Sí, merece un coméntalo. especial. Parece ser que Rusia e India, en su comercio bilateral, como el resto de BRICS, Vale, ya utilizan está. sus divisas. Pero había un problema y es que, pues, para Rusia la rupia es una divisa que solo tiene uso en la India, con lo cual no les interesa. No, bueno, al tener un excedente excesivo de rupias y un saldo bilateral
que es favorable para Rusia, y la rupia solo puede ser utilizada en India, pues obviamente hay un problema ahí. Y parece ser que están colateralizando la plata. Y esto vuelve a la noticia que llevamos comentando de, oye, que quiero millones de toneladas de plata, que voy a hacer muchas placas solares. Y cobra mucho sentido si ese es el colateral que necesita India para poder comerciar con Rusia. Y cobra también sentido el anuncio de Rusia diciendo bueno, que iba a incluir también la plata en sus reservas. Como llevo diciendo muchos noticieros, no han parado de dar señales los BRICS de que la plata juega un papel fundamental en el nuevo sistema monetario. Poco bombo le van a dar, pues hombre, no les interesa. Pero la noticia lo que traía a colación era que había una correlación entre la rupia y la Sí, plata. sí. La Y era trajimos la semana pasada, la una comentamos la semana pasada. correlación curiosamente también desde cuándo, desde 2022, que cambian todas las gráficas o casi todas las gráficas relacionadas con los temas monetarios. Pues curiosamente, a partir de ese momento empieza a haber una misteriosa correlación entre la rupia y la plata, bueno, entre el valor de ambas. Eh, no sé si recuerdo, bueno, hace como un mes traíamos una noticia de la India que decía que si se excluía al oro, su inflación era negativa. Si Ujú. está correlacionada con la plata y vemos que la plata está subiendo como la espuma, no tengo una gráfica de la rupia india, pero entiendo que no sé si se excluye al oro No, y hay vamos a ver. correlación con la plata, pues claro, decían que estaban bajando los alimentos, que estaban bajando los precios de las cosas. Sí, 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 sí. Claro, pues una correlación entre plata y rupia, y volviendo al tema inicial, si vuelve a la ratio histórica de 15:1, pues mira qué negocio está haciendo India. Me da que la gente dentro de Y, poco va a a tener que ver, atar las placas solares y que, del y que techo no por lo estamos menos. comentando aquí cosas eh, top secret o... No, a No, no, que ver, están ahí. esto es historia monetaria y aunque aquí nos traten de mantener en la más profunda ignorancia, en las altas esferas mm, de todos los poderes internacionales, independientes como pretenden ser unos, saben perfectamente el juego que hay entre la ratio y la plata y lo peligroso que puede ser. Vamos. Es que ya no me estás hablando de cualquier otra Y cosa, no me estás ya hablando de proteger patrimonios, me estás hablando tú de revalorización, de inversión. te estoy hablando que van a jugársela porque, a ver, ya hemos visto, el mercado de la plata lo han tenido que cerrar Sí. en un Black Friday. Que repito que hay mucho recochineo, les mola esas cosas a los que mandan desde aquí. Pero bueno, aparte de eso, que puede ser mi paranoia, mi conspiración, lo cierto es que si los movimientos que estamos viendo por parte de los BRICS con la plata, el mercado de la plata no tiene la liquidez suficiente para poder redimir todas las promesas que hay en papel. No. Y es por donde yo en mi caso, joder, es que lo tengo en burbuja, pero desde 2011-2012 vengo diciendo que va a reventar el sistema por el mercado de plata. Y sigo convencido. La ventana para convertir cromos en metales ya han dado señales muy claras de que cualquier día hacen un Black Friday y te lo cierran. Que ahora, como dijimos la semana pasada, se secó el meado de gato, pero a lo mejor la próxima vez no. ¿Qué Y es lo que te decía antes? la noticia de A este antes, ritmo, un error humano. Hay que ser cachondos. Un error humano que, a ver, normalmente eh, repe- eh, ese tipo de mercados tienen servidores redundantes que además sí. no están ubicados en el mismo sitio. O sea, que serían dos errores humanos de dos señores en diferentes sitios, lo cual de error humano tiene cero. En todo caso, es una conspiración. Si fue que apagaron los servidores, no es un error humano.
Pero Son es que eso es servidores como todo. redundantes. Si se apagaron los dos, es que había dos personas apagando Exactamente, y exactamente. punto. O Nada bien, más. de forma centralizada, dieron órdenes de arriba y pueden apagar todo cuando quieran. Pero si es humano, servidores redundantes situados en sitios diferentes, salvo que ese humano tenga el don de la ubicuidad, pues no es un error humano. Son dos errores humanos, lo cual no tiene nada de error, sino más bien de que es algo hecho a propósito. Pueden ponerle la excusa que quieran, pero es un toque de atención a los jugadores del juego monetario, India, Rusia, China, pero también a los ciudadanos que mantienen la ignorancia, que bueno, ellos no saben enterar, salvo que vean el noticiero o algún programa similar, pero el otro día más o menos lo que vinieron a decir es que van a cerrar el mercado o la convertibilidad cuando quieran, de forma definitiva. O Aviso a bueno, navegantes. lo tienen ahí, esa posibilidad la tienen y de hecho es, vamos, mm, Tangible, ya lo han real. hecho. No es ninguna hipótesis, no, Luego lo han ya lo han hecho. reabierto, pero a ver, ¿en qué condiciones? ¿Tú crees que van a poder ir ahí ahora Rusia, China a comprar, a cambiar dólares por oro? Les van a decir que no hay. ¿Y los Con lo activos cual, rusos? de O alguna sea, como para forma, pasearse. yo creo que se van a romper los dos mercados, ya lo dije en el programa anterior, eh, y tiene que ocurrir, porque no se rigen con las mismas reglas y no puede haber un mercado global, como es los metales monetarios, oro y plata, con su ratio histórica, que se produzca un precio de forma diferente, con diferentes reglas en diferentes partes del mundo, lo cual pues lleva a que los que manipulan ese mercado pues tengan que cerrar. Ya veremos cómo ni en el Shanghai Gold Exchange tienen problemas de errores humanos, de gatos que mean o de lo que narices sea. Eso es una cosa que solo ocurre aquí y por otro lado es un descrédito absoluto, si es que ya tenía algún crédito para alguien. Pero bueno, en fin, Pablo, en resumidas te cuentas, tengo que que cortar va a porque se nos reventar por el acaba el mercado de la tiempo. plata y se nos acaba el tiempo, ¿no? Vamos a morir 1 millón de veces, recuerda. No, a ver, que nadie Bueno, dramatice. Hemos visto un gráfico antes que hacía unas piruetas increíbles del ratio oro-plata y pues la gente incluso ha pasado por varias piruetas de esas. no, Quien el que me conozca ya haya sabe de sido lo que hablo. espabilado, quien tenga o quien juegue con ese ratio, pues puede realmente, es una forma de invertir. Es decir, Pablo, se depende nos acabó el cuando... tiempo. Estamos on récord ya, nos queda poco, nada. Despedirnos. Es que queremos hablar mucho, tenemos muchas cosas en la cabeza, tenemos muchas noticias, nos comemos mucho el tarro y le damos muchas vueltas a las cosas, señores, pero es que nos acabó el tiempo, no me queda en el StreamYard ni un minuto más. Espero Pues que os haya nada, gustado, darle like a nuestros vídeos, suscribiros, enviarnos dinero por correo, monedas de oro, de plata, da igual, aceptamos todo, menos a la suegra, todo. Espero que os haya gustado, queridos amigos. Pablo, eres un puto genio, tío. Me río mucho contigo. Muy bueno y totalmente cierto, tío. Totalmente cierto. Nos vemos la próxima semana, Pablo, ¿vale? venga, un abrazo Jairo y un saludo a todos. Feliz domingo. Un abrazo a todos. Feliz domingo.